Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga. Soy Paola Ceniceros y este es un nuevo episodio de Cápsulas de Fe Café. Así que te invito a que vayas por tu taza de café, la más bonita, la que más te guste, la más grande, la más pequeña, y te prepares tu café delicioso a tu gusto porque vamos a comenzar. Café con expansión. Palabra que enciende la fe. Cápsulas de fe. Hola, Dios te bendiga, qué gusto me da saludarte, me alegra mucho que nos encontremos en este lugar. Soy Paola Ceniceros y te doy la bienvenida a Cápsulas de Fe. Te agradezco muchísimo que te tomes este tiempo para acompañarme el día de hoy porque, bueno, este rinconcito en el que estamos tiene un propósito muy bonito que es abrir un espacio entre tu rutina para respirar con calma, platicar esas anécdotas, realidades que a veces se quedan guardadas en el corazón y que nos cuesta mucho trabajo compartir con los demás. Vivimos en un entorno donde parece que siempre hay prisa por llegar a algún lado, ¿sí o no? Siempre andamos corriendo y como que no nos alcanzan las horas del día. Tenemos tareas por cumplir en una lista interminable de pendientes y las exigencias que nos rodean, las responsabilidades diarias, los compromisos con la familia, el trabajo, los pendientes en la casa. Bueno, todo eso va sumando un peso en nuestra mente. Es como caminar con un zumbido. ¿Has escuchado los mosquitos en la noche que no te dejan en paz? Bueno, ese zumbido constante que no nos deja escuchar nuestros propios pensamientos ni prestar atención a cómo nos sentimos realmente por dentro. Por eso hoy quiero invitarte a que te detengas conmigo por un momento. Imagina que nos alejamos de todo este ruido, del bullicio de la ciudad y nos adentramos en un bosque tranquilo donde el follaje es espeso, la luz del sol entra en una forma muy suave entre las hojas y se respira un aire limpio y fresco. En medio de este paisaje encontramos una cabaña de madera muy firme, muy hermosa, con una chimenea encendida que llena el espacio de un calor delicioso, reconfortante y una puerta que está abierta para recibirnos. Eso es lo que hoy nos convocó a Cápsulas de Fe. Un refugio, un lugar de tregua, donde puedes dejar las apariencias a un lado y simplemente ser tú, compartiendo un momento de paz en un lugar seguro. Y para comenzar este episodio, quiero que vayamos directamente a nuestra base en la palabra de Dios, la cual se encuentra en el libro de los Salmos, en el capítulo 46, versículo 1, que nos dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Este texto nos da un panorama muy claro y nos aterriza en una verdad muy importante. La vida no es un camino plano y sin dificultades. Y creo que ya hemos escuchado como que el camino de la vida no es como yo pensaba. La Biblia nos dice algo muy importante y es que no nos promete que por caminar cerca de Dios vamos a ser inmunes a los dolores del alma, a la tristeza, a las batallas de nuestra mente. Lo que el salmista nos asegura, y eso sí con total firmeza, es que cuando los momentos difíciles se presenten, el Señor se va a manifestar en nuestra vida como un apoyo real, como una fuerza que no viene de nosotros y como una ayuda que está disponible de manera inmediata. Dios no se aparta de ti cuando tus emociones se sienten complicadas, porque todos hemos pasado por esta situación, ¿no? De que nos sentimos como que abrumados, nos faltan palabras para expresar el dolor que llevamos adentro, esta tristeza que no sabemos cómo explicar, sino que Dios, al contrario, con su cercanía, se vuelve más evidente. Cuando somos lo suficientemente honestos para reconocer que somos frágiles, que estamos cansados, que con nuestras propias fuerzas no podemos resolver todo lo que nos pasa, ahí está Dios. Cuando nosotros podemos expresarlo a Él,
cuando nosotros ya no podemos más y necesitamos decirle a alguien, ahí está él. Es necesario hablar con franqueza de un tema que durante mucho tiempo se ha evitado en la sociedad, en nuestras comunidades, en nuestras ciudades, iglesias, en todo lugar. Y eso es la lucha de la salud mental. Esas luchas que tenemos a veces en la mente, y a veces de manera equivocada se piensa que una persona que tiene fe debe ser como alguien inquebrantable, una especie de roble que nunca experimenta debilidad. Y hablo de la debilidad emocional, ¿verdad? Que no sabe lo que es la angustia, que no sufre a causa de la ansiedad o la depresión. Cuando alguien se atreve a decir de forma sincera que se siente sobrecargado, porque nos ha pasado, que su mente no encuentra descanso o que está experimentando una profunda tristeza que no puede explicar, muchas veces se topa con comentarios muy hirientes, de verdad, que minimizan su dolor y que sugieren que su malestar se debe a una falta de madurez espiritual. Y estas respuestas provocan que la persona herida decida mejor aislarse, que aprenda a sonreír de manera automática o falsa frente a los demás y que guarde un sufrimiento tan solitario por miedo a ser señalado. Y hoy quiero decirte con mucho cariño que experimentar un tiempo o un periodo de ansiedad, pasar por momentos de pánico o andar por los días grises de la depresión no te convierte en un mal cristiano ni significa que Dios te haya desamparado. Tu mente y tu espíritu están caminando de la mano. El cerebro es un órgano de nuestro cuerpo que resiente esa presión diaria y el alma reacciona ante las heridas de la vida. Estar pasando por una crisis emocional te define simple y sencillamente como un ser humano que vive en un mundo tan complejo que en ocasiones necesita ayuda. Y por esta razón, este episodio es tan valioso. Es el momento en el que puedes despojarte de la necesidad de mostrarte fuerte ante todos y descansar. No venimos a este refugio porque tengamos todas las respuestas resueltas, obviamente, o porque seamos perfectos. Venimos porque reconocemos que la carga ha superado nuestras capacidades y que necesitamos el cuidado de nuestro Dios. Te invito a que te pongas cómodo ahí donde estés, pero también vengas a esta cabaña cerca del fuego, que dejes en pausa todas las preocupaciones de este día y que permitas que la palabra de Dios traiga serenidad a tu corazón. Quédate un momento en calma, escucha el silencio que nos rodea y permítele a tu mente entender que estás en un lugar seguro donde tu dolor es respetado y tu necesidad es comprendida. Imagina que llevas caminando días por los senderos inclinados de este bosque, cargando en tu espalda una mochila muy pesada. Esa mochila está llena de pendientes, responsabilidades y situaciones que te ha tocado resolver. Al inicio del camino, cuando tenías toda la energía y el ánimo hasta el cielo, el peso no parecía un problema. Avanzabas con paso firme, sintiendo que podías con todo y disfrutando de lo que había a tu alrededor. Sin embargo, el camino de la vida cambia constantemente y creo que lo hemos vivido. Conforme avanzas, las subidas se vuelven más complicadas, el terreno se pone inestable y las correas de esa mochila te empiezan a lastimar los hombros, recordándote con cada paso que das el peso real de lo que llevas. Tus piernas empiezan a resentir ese esfuerzo acumulado de tantos meses y seguir avanzando requiere una inversión muy grande, pero muy difícil de tu voluntad. Llega un momento en que el cansancio deja de ser solo una fatiga física, que se quita a lo mejor durmiendo o descansando, ya no es igual, ya no es ese descanso que con tomarte a lo mejor un Powerade y recuperar las fuerzas, sino que se transforma en un agotamiento muy profundo que se mete en tus pensamientos y empieza a drenar tu espíritu. En ese estado en el que te levantas sintiéndote igual de cansado,
donde cumples con tus tareas por pura rutina, de forma mecánica, por inercia, y donde el día a día se vuelve como una subida difícil de sobrellevar. Así es el cansancio emocional. Un punto donde tus recursos se han terminado y te encuentras cuidando con mucho amor de los tuyos, cumpliendo en tu trabajo, sirviendo a los demás, pero llevando por dentro un desgaste enorme que nadie más alcanza a ver. Sentir que tus fuerzas se han agotado no significa que hayas fallado en tu caminar con Dios. Y quiero que quede muy claro eso, ni que tu fe no sea real. Es simplemente un recordatorio de que somos seres humanos con límites y que no fuimos diseñados para cargar con todos solos. Para comprender esto de una manera más clara, la Escritura nos muestra la experiencia de un profeta llamado Elías en el primer libro de Reyes, en el capítulo 19. Elías no era un hombre común. Era alguien que Dios usaba de forma asombrosa y que venía de presenciar una manifestación increíble de la soberanía de Dios. Esto sucedió en el Monte Carmelo, donde se había parado con una firmeza admirable para defender la verdad ante toda una nación. Sin embargo, justo después de ese momento, de esa gran victoria, la realidad de su debilidad humana llegó. Imagínate, después de algo tan bueno, tan grande, donde se enfrenta a muchos profetas de dioses paganos, donde Dios se manifestó, hizo descender fuego del cielo, bueno, fue algo enorme. Y resulta que después de esto, él se ve débil. Al recibir una amenaza que ponía en riesgo su vida de parte de una reina, toda la presión acumulada, el aislamiento, la fatiga mental de tantos años salieron a flote. Elías no reaccionó como antes, era un hombre valiente, sino que se sintió rebasado por esa situación. Huyó al desierto, caminó durante todo un día bajo el sol, y el sol del desierto no es cualquier sol, no es como el de aquí de tu ciudad. Y sin energía, imagínate, ya nos hubiéramos desmayado. Se sentó debajo de un arbusto a pedirle a Dios algo muy complicado y le dijo que terminara con su vida, que ya terminara con su historia, le dijo a Dios, expresando que ya no podía ni quería continuar. Aquel hombre que había visto maravillas y que en nombre de Dios hizo tantos milagros y proezas y prodigios, se encontraba en un cansancio crónico tan agudo que prefería detener su camino de una vez por todas. Ya no quería vivir. Lo que nos da mucha tranquilidad al leer este versículo, este pasaje, es observar la manera tan hermosa, respetuosa, compasiva en que Dios responde ante esa fragilidad, porque no siempre somos hombres y mujeres fuertes. Y le responde tan bonito a su siervo. El Señor no desciende a reprender a Elías por sentirse desanimado, no le reclamó por haber tenido miedo, ni le dio un sermón sobre el valor o la valentía. Dios entendió perfectamente que el problema de Elías no era un descuido espiritual, sino que su cuerpo y su mente estaban exhaustos, estaban en su capacidad máxima. La energía se le había terminado. Por eso el Padre envía un ángel con una ayuda muy práctica. Un pan recién preparado del cielo, ¡qué bendición! Y una vasija de agua. El mensajero le permitió comer, beber y lo dejó dormir para que recuperara el descanso. Después lo tocó nuevamente con mucha suavidad y le dijo unas palabras que guardan un valor inmenso para nosotros hoy. Y le dijo, levántate, come, porque el largo camino te resta. Dios atendió la necesidad física y emocional de Elías antes de volver a decirle, vete. Primero lo ayudó. Esta historia nos enseña que una persona fiel también llega a su límite
y que admitir que estamos cansados no es una falta de fe, sino es un acto de honestidad necesario para cuidar nuestra salud. Y tenemos que decírselo a Dios. Él nos conoce, Él no se va a espantar, Él no se va a asustar. Es importante entender que el descanso es un principio valioso que Dios mismo estableció para protegernos. Hoy en día muchas personas se encuentran en esa misma situación, sentadas debajo de su propio arbusto, desgastados por las prisas de un ritmo de vida que, bueno, tiene que ser activa siempre y producir sin parar. Vemos personas que sostienen su hogar con un esfuerzo enorme mientras guardan sus lágrimas en lo privado. Y cuando ya cierran la puerta de su cuarto, no pueden soportar y se derraman en llanto. Profesionales que han agotado su paciencia debido a las presiones del trabajo y personas que dedican su vida a escuchar y consolar a los demás porque no encuentran un espacio tranquilo donde ellas puedan desahogarse. Sabes, hace mucho tiempo, y te puedo decir hace como 6 o 7 años, yo conocí a un joven en una fábrica aquí en Saltillo, mi hermana también, y él tenía 21 años. Él llegó de otro país, justamente de Corea. Él venía de Corea y lo conocimos y estuvimos hablando con él y convivimos mucho tiempo con él. Entonces un día nos da la noticia de que lo cambian a Monterrey a trabajar y estando ahí, él muere a su edad. ¿Y sabes por qué? Por estar tan enfrascado en sus presiones de trabajo, en sus responsabilidades, en su agotamiento físico, sin darse un tiempo. Y murió. Y el diagnóstico del médico fue por estrés. Recientemente vimos una noticia que creo conmocionó toda la nación de un joven elemento policíaco que decidió abandonar este mundo y dijo que ya no podía y que cuidaran su salud mental, pero él ya no podía, que él era feliz pero no era suficiente, pero que perdónenme, pero ya no aguanto más, y decidió terminar con su vida. Vimos hace como 2 días a un maestro que también hizo lo mismo, porque tenía tanta presión por una situación académica ahí en su escuela y decidió hacer eso. Y aquí en la ciudad en la que vivimos nosotros, tenemos un alto índice de personas que deciden quitarse la vida, porque están presionadas, porque no encuentran la salida, porque no ven la solución, porque prefieren ellos tomar una decisión antes que buscar una respuesta en Dios. Muchas veces el motivo es tristeza, deudas, que es la mayoría, pero aquí yo me sorprendí la semana antepasada porque el máximo récord de una semana fueron 7, o sea, uno diario. Y yo no podía entender porque eran jóvenes tan chiquitos de 17 años que me sorprendí. Si tú te sientes el día de hoy así, con estas presiones, si sientes que tu alma se ha quedado sin fuerzas y que continuar se ve como una tarea imposible, recuerda que este refugio está abierto para ti. Dios no te está evaluando por la cantidad de responsabilidades que puedes llevar al mismo tiempo sin quejarte. Él te ama por ser su hijo, no por lo que haces o por lo que produces en tu empresa. No intentes forzar tus emociones ni aparentar un ánimo que hoy no tienes. Quédate un momento en calma en su presencia. Deja que el calor de su amor te traiga orden a tus pensamientos y recibe ese descanso sincero que el Padre tiene para ti. Y comprende que antes de pedirte algo, antes de que sigas adelante, Dios quiere restaurar por completo todo tu ser. Imagina por un instante que la tarde empieza a caer mientras estamos aquí en la cabaña. A través de la ventana de madera se puede ver cómo las nubes se ponen densas, el cielo se oscurece
y el viento del bosque comienza a soplar con muchísima fuerza, moviendo las copas de los árboles de un lado a otro. Cuando una tormenta ocurre afuera es fácil entenderla. Escuchas los truenos, ves la lluvia golpear los cristales y sabes que si te mantienes resguardado cerca de la chimenea, pues después de tiempo el clima va a mejorar y el cielo se va a despejar. El verdadero desafío, el que desgasta profundamente nuestra salud mental, ocurre cuando la tormenta no está en el exterior. El problema empieza cuando los truenos, el viento fuerte, la oscuridad suceden directamente en nuestra propia mente. ¿Sabes que la ansiedad funciona exactamente de esta manera? Es como una tempestad interna que no avisa, que nubla nuestros pensamientos y empieza a generar un ruido tan fuerte en nuestra cabeza que te cuesta trabajo escuchar cualquier cosa. El miedo se vuelve una presión en el pecho, un peso, la respiración es más corta, más difícil y tu mente empieza a correr a 1000 por hora. Y estás viendo escenarios difíciles del futuro y imposibilidades y convenciéndote de que algo malo va a pasar y atrapándote en un laberinto de suposiciones que te quitan por completo la paz. Y para ponerle un fundamento claro a esto que les estoy diciendo, quiero que vayamos al Evangelio de Mateo, en el capítulo 8, versículos del 23 al 27, y quiero leerlo. Y dice: y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron, y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Y él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Ahí encontramos una escena muy conocida, pero que hoy puede tener un significado muy profundo para nosotros, porque los discípulos, hombres que conocían el mar de toda la vida, porque muchos eran pescadores, ya sabían cómo navegar y andaban de ciudad en ciudad en barcas. Se subieron a una barca junto con Jesús y de repente la escritura nos dice que se levanta en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían a la barca. Pero Jesús estaba durmiendo. Quiero que te detengas tantito a mirar la reacción de estos hombres. Al ver la fuerza del agua, al notar que la barca se estaba llenando de la misma agua, el miedo que estaba fuera, o sea, el miedo externo, rápidamente entró a su interior, que cambió la fe. Se desató en ellos una tormenta de pánico mental. Corrieron a donde estaba Jesús y lo despiertan y le dicen: Señor, sálvanos, que perecemos, Señor. En ese momento de angustia, los discípulos no recordaron quién estaba navegando con ellos. Se les olvidó. Olvidaron los milagros que ya habían visto, la seguridad de las palabras del maestro. El temor fue tan grande que distorsionó su realidad, haciéndoles pensar que estaban desamparados y que ese iba a ser el final de su vida. Esta historia nos muestra claramente cómo opera la ansiedad en el día a día. Muchas de las batallas más difíciles que estamos enfrentando hoy no ocurren en el plano físico o en las circunstancias externas, sino que están en nuestros pensamientos. La ansiedad tiene la capacidad de hacernos olvidar lo que creemos, las certezas que tenemos, y nos empieza a empujar a enfocarnos únicamente en el tamaño del problema. Nos pasa muy seguido que nos da un temor enorme pensar en el futuro de los hijos, ¿verdad? ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Y si me muero? ¿Y si ya no los alcanzo a ver? ¿Y si se van? ¿Y si no logran? Nos llenamos de tantos pendientes por la situación económica de la semana, porque ya no tenemos dinero, mi esposo no tiene trabajo, le están quitando muchos impuestos, nos da miedo enfrentar una situación de salud, de que si me enfermo, no, ya busqué en internet y la verdad no tiene solución y no tenemos seguro y cómo le vamos a pagar el doctor, y empezamos a ver el tamaño del problema, lejos de pensar quién está navegando con nosotros. Empezamos a dar vueltas en la cama por las noches
y dejamos que la preocupación diga, ¿cómo nos vamos a sentir mañana? Porque no podemos ni dormir siquiera, porque estamos pensando en lo que viene y Dios está navegando con nosotros. Jesús está navegando con nosotros, el Espíritu está navegando con nosotros. Nos enfocamos tanto en el viento, en el movimiento de las olas, que perdemos de vista que no estamos solos en esa barca y que la presencia del Señor sigue estando con nosotros, dándonos seguridad, incluso cuando todo nuestro alrededor parece estar en desorden. Ahí está Jesús. Cuando Jesús se levanta, antes de hablarle al mar, porque el mar era sencillo, miró a sus discípulos y les hizo una pregunta y les dice, ¿por qué temen, hombres de poca fe? Luego reprende a los vientos y al mar y dice la Biblia que se hizo una gran bonanza. La enseñanza que nos deja este pasaje no es que la vida se va a volver perfecta de la noche a la mañana y que los vientos van a dejar de soplar por completo. La paz verdadera que el Señor nos da no depende de las circunstancias afuera. No depende de que sean fáciles las cosas. La paz real viene de saber quién está en nuestra barca. Este refugio en el que nos encontramos hoy no es un lugar donde los problemas del mundo desaparecen mágicamente, porque no van a desaparecer, y ten por seguro que cuando te vayas del refugio tampoco lo harán, sino que es el espacio seguro donde recordamos que aquel que tiene el control de todas las cosas está caminando con nosotros. Cuando los pensamientos quieren abrumarte esta semana, respira con tranquilidad, tómate ese momento a solas, ese 5 minutos Milky Way, de platicar con Dios y recuérdale a tu corazón que el tamaño de tu preocupación nunca será más grande que el cuidado y la fidelidad de quien te prometió estar contigo en medio de cualquier tempestad. Si nos quedamos mirando fijamente el fuego de la chimenea aquí en la cabaña, podemos aprender una lección muy importante sobre nuestra vida espiritual. Una fogata necesita atención y un cuidado muy intencional. El fuego no se mantiene encendido pues por sí solo. Si dejas de ponerle leña, si te descuidas pensando que el calor de las brasas va a durar para siempre, o si te distraes haciendo otras cosas alrededor, la llama se va a ir apagando y se va a hacer más pequeña y más pequeña hasta que ya no se vea. Al principio no te das cuenta porque el ambiente está tibio, ¿verdad? Empieza como que calientito el lugar, pero si dejas pasar el tiempo, cuando reaccionas, el fuego ya se apagó por completo y el frío del bosque empiezan a entrar por las rendijas de la casa, de la cabaña, y te encuentras a oscuras. En nuestro caminar con Dios diariamente ocurre algo muy similar que nos lleva al enfriamiento espiritual. Rara vez sucede de forma drástica, o sea, extrema de un momento a otro, sino que casi siempre es un desinterés muy sutil, una flojera silenciosa que va por ahí metiéndose. Sigues asistiendo a las reuniones, cumples con las responsabilidades, hablas de la misma manera que siempre, pero en privado la conexión se ha estado secando y el corazón se ha empezado a enfriar. Y esta situación donde toda esa actividad que tenemos externamente esconde una falta de intimidad real. Y luego la vemos expuesta en el mensaje que le escribe a la iglesia de Éfeso. Si uno revisa las características de esta comunidad, todo parecía impecable. Era una iglesia que trabajaba duro, que tenía mucha paciencia, que no toleraba lo malo, que había sabido mantenerse firme a pesar de todas las dificultades. Tenían una conducta ejemplar y también eran muy dedicados en todas sus funciones. Sin embargo, el Señor les dirige una frase que realmente pone en descubierto lo que realmente estaba pasando ahí en su corazón. Y les dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Aquella comunidad que estaba muy ocupada haciendo cosas para Dios, pero se había olvidado de pasar tiempo con Dios, que habían convertido su fe en solamente tareas, donde la prisa y la costumbre desgastaron la frescura. Ocasionó que Dios dijera, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor.
Habían dejado la relación original con Dios. Y esto demuestra la realidad de muchas personas hoy en día. Es muy fácil caer en la trampa de medir nuestra salud espiritual con la cantidad de lo que hacemos o por los compromisos. Si tengo más compromisos, ya estoy muy bien espiritualmente. Podemos pasar horas organizando proyectos, colaborando en las áreas, ayudando a los demás, pero al mismo tiempo podemos estar experimentando una profunda sequía en nuestra vida privada e interna. Cuando nos da cansancio o flojera pasar unos minutos en tranquilidad leyendo la palabra, cuando nuestras oraciones se vuelven solamente frases repetitivas y rebuscadas, hechas por compromiso, la fe empieza a sentirse como obligación. Agota tu mente en lugar de traer descanso. Nos acostumbramos a trabajar solamente con, ¿cómo se le dice a lo de la gasolina? Con la reserva de energía espiritual, manteniendo siempre por fuera esa cara impecable de que estoy trabajando, pero sintiendo por dentro que ya no hay deseo de buscar a Dios. Ya no quiero nada. La respuesta de la palabra es que no te satures de más trabajo, ni intentes fabricar una emoción en este momento que no sientes. La solución está en detenerte, en ser honestos con nosotros mismos y regresar al punto inicial. Ese refugio en el que nos encontramos, ese lugar para dejar a un lado el orgullo y decirle al Señor, Señor, me he mantenido bien ocupado, pero me siento seco por dentro. He cumplido con mis deberes en la iglesia, en la casa, en la familia, en el trabajo, pero he descuidado mi relación contigo. Regresar al primer amor significa cambiar las cosas a más simples, buscar a Dios. ¿Por qué? Por el gusto de estar en su presencia y no porque tengamos que hacer algo para los demás. Te invito a que en esta semana abras un espacio en tu rutina y entres en tu habitación en silencio. Hazlo, aunque sean poquitos minutos, pero hazlo. Y que dejes a un lado los pendientes de lo que tengas que hacer y permitas que la palabra de Dios vuelva a encender ese deseo genuino y tranquilo en tu corazón, recordando que el Señor valora mucho más que estés cerca y tu paz interna que cualquier cosa que puedas hacer. Él quiere que estés cerca. Si estuviéramos caminando entre los árboles de este bosque y de repente alguno de nosotros se tropieza con una raíz y se lastima seriamente una pierna, la situación obviamente sería evidente para todos. Veríamos el raspón, veríamos la dificultad para apoyarse y entenderíamos claramente por qué esa persona camina despacio, ¿verdad? ¿Por qué le cuesta tanto trabajo avanzar o por qué necesita sentarse en un tronco a descansar? Nadie le va a pedir que corra ni le va a exigir que actúe como si nada hubiera pasado. Pero el verdadero dilema en nuestra vida cotidiana es que los dolores más profundos, los que más desgastan nuestra salud mental y nos quitan el sueño, son precisamente aquellos que no se ven a simple vista. Son las heridas del alma, esas marcas que dejamos guardadas debajo de una ropa bonita, de una sonrisa bien ensayada cada domingo y una apariencia de que todo está perfecto en nuestro entorno. Hablo del peso de los errores que cometimos en el pasado, de la culpa, de las malas noticias, que fueron por nuestras decisiones que tomamos, de los dolores que arrastramos de la infancia o que nos culpamos nosotros por algo que no hicimos, o la vergüenza de sentir que le fallamos a nuestros principios, a nuestros padres, a las personas que amamos, esas marcas internas que cargamos en silencio, caminando por la vida, por la presión de pensar que si los demás supieran lo que realmente cargamos por dentro, nos rechazarían de inmediato. Vivimos muchas veces atrapados en un pensamiento constante o recurrente que nos recuerda nuestros errores, nuestros tropiezos, porque eso viene de volada, convenciéndonos de que estamos demasiado dañados como para que Dios nos vuelva a mirar con amor, o para que podamos volver a experimentar una paz, o para que podamos levantarnos nuevamente. Y para comprender cómo se sanan estas situaciones,
que no se ven por fuera, quiero que vayamos a Juan, al Evangelio de Juan, específicamente en el capítulo 21. Y ahí encontramos una escena muy profunda con el apóstol Pedro. Como recordarás, Pedro era un hombre que se caracterizaba por su carácter fuerte, por su valentía, por ser impulsivo, una persona de carácter fuerte, alguien con mucha seguridad, y bueno, le había asegurado a Jesús que daría la vida por él antes de abandonarlo o dejarlo solo. Sin embargo, en la noche más difícil y oscura de la crucifixión, el miedo lo rebasaron. ¿Y sabes qué pasó? Lo llevaron a negar al maestro 3 veces seguidas frente a desconocidos. La palabra nos dice que al escuchar el canto del gallo, Pedro cobró conciencia de la magnitud de su error. Salió de ese lugar corriendo y lloró amargamente en la oscuridad. Y a partir de esa noche, Pedro se quedó atrapado en el calabozo de su culpa y de su vergüenza. Su mente le repetía cada minuto que era un cobarde, que era un traidor. Él pensaba con seguridad que su historia con Jesús se había acabado para siempre, que ya no había marcha atrás y que su error era imperdonable. Por eso, en este capítulo 21, lo encontramos regresando a su antiguo oficio de pescador en el mar de Galilea. Lo vemos desanimado, con el espíritu quebrado, pescando por las noches, de forma mecánica, como, bueno, esto es lo que sé hacer, déjame lo hago. Solo para mantener la mente ocupada. ¿Cuántas veces no hemos hecho esto? Para mantener la mente ocupada porque no sabemos cómo salir de nuestros problemas, de nuestras culpas, de nuestras tristezas, de nuestras depresiones. ¿Cuántas veces no lo hemos hecho? Y así estaba Pedro, sintiéndose totalmente indigno de volver a mirar al maestro a los ojos debido a la enorme herida de su fracaso. La manera en que Jesús maneja y abraza el dolor de Pedro nos enseña el verdadero propósito del refugio en el que nos encontramos hoy. Jesús no regresó de la muerte con una actitud de reclamo, ni vino a echarle en cara la traición, ni a recordarle cada vez que se cayó. Al contrario, dice la Biblia que lo buscó a la orilla del mar, con calma, una mañana tranquila. Le preparó el desayuno con sus manos y una plática muy cercana y amistosa frente a una fogata. Lo guió con mucha paciencia por un proceso de restauración a través de preguntas sencillas pero llenas de amor. Así lo hizo. Jesús no desecha a las personas que se sienten rotas o que se equivocan en el camino. Al contrario, se dedica a sanarlas con una delicadeza impresionante que solo Él puede hacer. La culpa es una trampa muy pesada en nuestra mente que intenta alejarnos de Dios. Por eso no te permitas sentirte culpa porque Dios ya te perdonó. Esa culpa solo quiere hacernos creer en la mentira de que no merecemos su bondad, cuando la realidad es que el refugio se diseñó precisamente para quienes reconocen que necesitan ser restaurados con urgencia. Hay situaciones de nuestro pasado que a veces siguen doliendo en el presente porque te da miedo ponerlas sobre la mesa y entregarlas en las manos del médico perfecto, por el temor que se siente a ser juzgado, señalado. Pero en esta cabaña, el fuego de la chimenea representa esa gracia que no condena, sino que consume la vergüenza y nos devuelve la dignidad. La enseñanza que nos deja esto es que el amor de Dios es infinitamente más grande y profundo que los peores tropiezos que podamos atravesar y que los días más oscuros que hayamos tenido en toda nuestra vida. Muchas personas pasan la vida arrastrando cadenas invisibles de errores que ocurrieron hace años y quieren tenerlas ahí colgando, sintiendo que están como en un banco de los acusados, como en un juicio, de forma permanente, y se vuelven jueces de sí mismos. Nadie los está acusando, pero ellos se acusan y se repiten constantemente palabras de desprecio y permitiendo que el pasado defina su identidad actual. Pero quiero recordarte hoy que esta cabaña es un espacio seguro y está aquí para recibir a quienes reconocen que no pueden solos, que son frágiles, que necesitan cuidado como Pedro, consuelo, restauración como Pedro. Dios conoce cada detalle de tu historia, sabe perfectamente en qué momento
flaquearon tus fuerzas y aún así su mirada hacia ti sigue siendo una mirada de amor incondicional y de aceptación. Deja de escuchar esos pensamientos ruidosos que solo quieren condenarte y recordarte que hiciste mal. Yo también hice mal. Entra en esa tranquilidad de este refugio. Siéntate cerca de la fogata. Permite que Jesús cure tus heridas ocultas y que alivie tu vergüenza. Y que te pueda recordar al oído que tu valor no lo definen las caídas en ese camino a la montaña, en ese camino a la cabaña, sino el amor tan grande con el que fuiste diseñado y rescatado desde el principio. Dale una oportunidad al único que te puede sacar de este pensamiento equivocado. Caminar por un bosque muy grande, cuando empieza a bajar la neblina y la tarde, empieza a provocar un frío muy particular en el cuerpo. Uno que no tiene nada que ver con la temperatura del clima. Este frío es diferente. Es el frío que produce la soledad. Miras a tu alrededor, porque estábamos caminando, ¿recuerdan? Y ves la inmensidad de los árboles que te están rodeando. Sientes que por más que hables, grites o intentes explicar lo que está pasando, nadie está lo suficientemente cerca para escucharte. Nadie puede darte la mano para comprender la situación por la que estás pasando. El aislamiento emocional, la sensación de esa soledad, son una de las crisis más difíciles de nuestro tiempo actual. Lo más curioso de todo esto es que hoy en día podemos pasar el día entero con muchas personas en la oficina, en el trabajo, estar en comunicación en los mensajes del teléfono, en las redes sociales, sentarnos los fines de semana en medio de una carnita asada con gente conocida y aún así sentirnos vacíos, con una desconexión. Y esa sensación de pensar que nadie nos conoce de verdad en lo secreto, que nadie nos comprende lo que estoy cargando, que nadie sabe lo que siento. Cuando las luces se apagan, cuando ya estamos solos, cuando ya se acaba todo, el miedo empieza a levantar la voz, a descubrir que a nadie le importa nuestro dolor. Y para poner este sentimiento en la palabra, quiero que veamos el libro de Salmos, específicamente en el capítulo 142. Este texto no fue escrito en un momento de alegría, sino en uno de los periodos más oscuros, fríos y difíciles del rey David. En ese momento, David se encontró huyendo del rey Saúl, escondido en la oscuridad, en la humedad de una cueva, en medio del desierto, abandonado por aquellos que antes le estaban aplaudiendo y dando ovaciones en el palacio, y estaba rodeado de un peligro, porque lo iban a matar. En el versículo 4, David expresa lo que siente con honestidad, pero una honestidad que dices tú, ¡ay, me tocó el corazón! Y dice, mira a mi derecha y observa, pues no hay quien me conozca, no tengo refugio, ni hay quien cuide de mi vida. Tente a pensar esto por un momento. Este gran guerrero, el rey David, en serio, el que había sido elegido y ungido por Dios, el hombre grande, el héroe que había vencido al gigante con una piedra, se sentía invisible, desamparado y abandonado en medio del desierto. Experimentó en carne propia esa soledad que muchas veces sentimos hoy en día, quienes pasamos la vida cuidando, protegiendo y sosteniendo a los demás, pero que sentimos que no tenemos a nadie que nos sostenga en nuestra propia vida. Cuando las fuerzas se nos empiezan a acabar y el ánimo se nos viene abajo, sentimos que no hay nadie, pero ahí estamos para los demás. Esa misma sensación de desamparo y de no ser visto es la que a veces alimenta el desánimo en los hogares. Hay personas en nuestras familias y en nuestras comunidades que sufren en silencio porque sienten que sus batallas con la tristeza o la mente nadie las puede comprender. A veces las personas que nos rodean intentan ayudarnos con buena intención, pero nos dan respuestas que no logran conectar con nosotros, lo que nos hace que nos sintamos más apartados. Debido a esto, se empiezan a construir barreras invisibles en las relaciones familiares o de amistad y ya no permitimos que nadie entre. La persona empieza a encerrarse en sí misma y ya mejor aislarse, porque no quiero correr el riesgo de ser juzgada.
de ser malinterpretado, de ser lastimado nuevamente por abrir el corazón. Pero precisamente en medio de ese aislamiento y de esa cueva de soledad donde la promesa y la presencia de Dios brillan con una serenidad más clara y reconfortante, ahí es donde nosotros tenemos que estar viendo eso que Dios quiere hacer. La palabra nos demuestra constantemente que el Señor no se aleja cuando los demás se marchan o cuando se nos acaban los amigos. Al contrario, su presencia se vuelve, así como dice la palabra, más presente, un ancla mucho más firme, más cercana, más real. Cuando nos encontramos en esos momentos de mayor soledad en nuestra caminata. La verdad es que la palabra nos invita a pensar en que Dios está muy cerca del corazón que se encuentra triste y quebrantado. Este refugio en el que estamos conversando hoy no es una cabaña abandonada en medio de la nada. Es el espacio seguro donde eres completamente escuchado, amado, mirado, valorado por lo que tú eres en tu interior. Si el día de hoy sientes que caminas en soledad por el bosque de la vida, te invito a que compartas tus pensamientos más sinceros con Dios. Así, con franqueza, así como lo hizo David en la cueva. Desahoga tu mente, saca ese temor, porque Dios no es indiferente a tus lágrimas ni al zumbido de tu tristeza. Él está listo para tomar un lugar a un lado tuyo y recordarte que nunca has estado solo y demostrarte que su cercanía es más que suficiente para llenar cualquier vacío de tu alma y traerte paz que el mundo no te puede quitar. Intentar avanzar por los caminos del bosque en medio de la niebla densa, cerrada, ya oscuro, donde no alcanzas a ver ni a unos metros delante de ti, puede convertirse en una experiencia muy desesperante y angustiante, porque qué feo es no ver más adelante. Buscas con la mirada alguna señal en el camino que te diga dónde ir, esperas escuchar un sonido, familiar que te oriente, pero lo único que ves es silencio total. Un silencio largo, frío, que parece que nada más se come tus palabras. En nuestra relación diaria con Dios, los periodos donde parece que el cielo guarda silencio representan esos procesos más complejos y más desafiantes de nuestra fe. Le pides al Señor con un corazón sincero por una respuesta laboral urgente y la puerta sigue cerrada mes tras mes. Intercedes llorando con lágrimas por la salud de tu hogar y las cosas se ponen más difíciles. Buscas claridad para tomar una decisión y no encuentras una dirección por ningún lado. Ese es precisamente el silencio de la espera, donde la mente empieza a llenarse de preguntas muy difíciles. ¿Por qué Dios no me responde si le estoy pidiendo algo bueno? ¿Se habrá olvidado del problema que tengo? ¿Está enojado conmigo? Y empieza a sembrar dudas si no aprendemos a conocer el carácter del Señor. Porque a veces creemos que nada más porque hay silencio, Él ya no nos ama, Él ya se olvidó de nosotros. Y para verlo bien con calma, la Escritura nos habla de Job. Él era un hombre que se esforzaba todos los días para hacer lo correcto, respetuoso de Dios, bondadoso con su prójimo, dedicado al bienestar de su familia, pero de manera repentina y sin explicación para él, enfrentó pérdidas devastadoras que afectaron sus bienes materiales, la vida de sus hijos y de su salud física, dejándolo en una condición de dolor extremo porque perdió todo. En medio de un sufrimiento emocional y físico que nos cuesta trabajo imaginar porque fue terrible, Job caminó por un largo periodo donde no podía escuchar a Dios y era un hombre íntegro. Buscaba una explicación en medio de esas cenizas en las que él vivía, clamaba por justicia y sentía que el cielo estaba cerrado, que no lo iba a escuchar. Y en el capítulo 23, en los versículos 8 y 9, describe esa desesperación que él tenía y decía: he aquí yo iré al oriente y no lo hallaré, y al occidente y no lo percibiré. Si muestra su poder al norte, yo no lo veré. Si se escondiera el mediodía, yo no lo veré. Job tuvo que lidiar con la gran crisis de mantener su confianza en Dios.
en un tiempo donde todo estaba cubierto por silencio. El error más común en el que caemos casi todos nosotros durante estos procesos de silencio es creer que la falta de respuesta de Dios significa que no está presente en la situación, que nos ha abandonado, que no le importa en lo más mínimo lo que estamos sufriendo. Pero la historia de Job, al igual que el resto de la Biblia, nos muestra una realidad completamente diferente. Dios sigue cuidando de nosotros de forma invisible, trabajando en los detalles más pequeños en lo secreto. Y aunque afuera en nuestra vida no veamos ningún movimiento ni escuchemos una voz clara, el silencio de Dios nunca se puede confundir con indiferencia. El silencio en realidad es un espacio donde nuestra confianza madura, se limpia de superficialidad, de autosuficiencia y se vuelve mucho más profunda. Es muy práctico agradecer y cantar cuando hay respuestas y cuando todo camina sobre ruedas. Uy, no, qué bonito, qué gozo siento. Pero la verdad es que no es ahí. La confianza real, la fe que tiene raíces firmes, se desarrolla cuando las cosas no se entienden, cuando parece que las oraciones no tienen respuesta. Ahí es cuando decidimos permanecer tranquilos y seguros dentro del refugio, confiando en la bondad de Dios por encima de lo que puedan ver nuestros ojos cansados. Si tú estás pasando el día de hoy por una espera que se ha vuelto muy larga, una situación que te está generando inquietud, incluso no puedes dormir o tienes dudas de cómo va a venir el día de mañana, la enseñanza que Dios nos da con ternura es que es necesario descansar en el carácter de Dios. Aunque no comprendamos el proceso por el cual nos está llevando, Dios no tiene la obligación de darnos explicaciones, de sus tiempos, de sus métodos, porque Él conoce el panorama completo de nuestra vida, desde el inicio, desde el vientre de nuestra madre, cuando fuimos formados hasta el final. Mientras que nosotros solo alcanzamos a ver el pasito que damos y a veces no vemos ni el paso que damos porque hay tanta oscuridad. La cabaña de este refugio es donde el Señor sigue estando contigo en esta habitación, es donde puedes encontrar paz al lado del fuego. Dios está cuidando cada detalle de tu vida, sosteniéndote en el proceso. Solo no te desesperes en medio de esta neblina que hay en el camino. Mantén la calma, la constancia, porque después de la noche más oscura y silenciosa, el sol vuelve a brillar. El sol vuelve a salir en el bosque y Dios demuestra al final del día que su cuidado y sus tiempos siempre han sido perfectos y puntuales. Llegar finalmente a la seguridad de la cabaña después de haber caminado durante horas bajo la lluvia, haber cruzado la neblina, haber sentido el peso de la mochila en los hombros, es el momento donde el cuerpo por fin puede relajarse por completo y soltar toda la tensión. Te quitas la carga de la espalda con un suspiro de alivio, tomas un asiento en una silla cómoda frente a la chimenea, cierras los ojos y dejas que el calor de la madera empiece a darte el bienestar. Que esos músculos cansados y rígidos vuelvan a tener elasticidad, volver a respirar con tranquilidad y no sofocado. ¡Wow! Eso significa entrar de lleno al proceso y paulatino de la restauración que Dios tiene para cada uno de nosotros. En ese punto reconfortante, en el camino donde miras hacia atrás y comprendes que atravesaste todo eso, que aunque los días han sido difíciles, todas las circunstancias te hayan golpeado con fuerza, las tormentas hayan sido intensas, no fuiste destruido ni borrado del mapa, porque una mano invisible, fiel y amorosa estuvo sosteniendo tu alma en todo momento. La restauración de nuestra mente, de nuestras emociones, no ocurre de la noche a la mañana ni por arte de magia. Requiere que tomemos la decisión de quedarnos en el refugio el tiempo necesario para recuperar la energía perdida y permitir que el Señor ordene con amor nuestros pensamientos. El apóstol Pablo entendía esto con las dificultades que tenía en el ministerio y la vida. En Corintios, en su segunda carta, en el capítulo 4, versículos del 8 al 9, lo dejó escrito y dice: estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros,
mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Si revisamos con atención la biografía de Pablo, nos damos cuenta de que su vida estuvo llena de contratiempos, naufragios, prisiones, malentendidos, golpes, bueno, de todo. Un desgaste físico y emocional extremo. Humanamente hablando, tenía motivos más que suficientes para sentirse abrumado, tirar la toalla, ya no quiero nada con Dios, caer en desánimo, en depresión, en ansiedad, todo. No querer nada, amargura. Sin embargo, su mente mantenía una paz inquebrantable, porque sabía perfectamente de dónde provenía la estabilidad de sus días. Pablo comprendía que aunque nuestro cuerpo físico y nuestras emociones alcancen su límite y se sientan desgastados, la renovación viene del Espíritu de Dios. La renovación que proviene del Espíritu de Dios es una fuente inagotable que se activa en nuestra vida cada mañana para levantarnos del suelo y devolvernos el aliento. Lo que podemos ver ahora es que necesitamos aprender a dejar nuestras cargas en las manos del Señor y dejar de intentar llevar el peso del mundo entero en nuestros hombros. La verdadera tranquilidad, la salud mental, no son cosas que podamos nosotros crear o fabricar a base de esfuerzos, ni intentando controlar todo de forma obsesiva. La paz real y duradera viene cuando decidimos soltar la necesidad de controlar todo en la presencia amorosa de Dios y confiar que Él sabe hacer su trabajo mejor que nosotros. Si permites que esas prisas que tienes, que todo lo que te está pidiendo la gente, la preocupación constante por mañana, si lo dejas en el Señor, tendrás la respuesta. El refugio es ese espacio vital donde el Señor te invita a detenerte, a sentarte, a platicar con Él, a tener fuerza, serenidad, a limpiar tus pensamientos del ruido, a recordar que caminar con fe es un proceso de depender de Dios. Si te mantienes firme dentro del refugio del Señor, la historia no va a terminar en un fracaso, ni en desolación. Permite que las palabras de la palabra de Dios traigan aire fresco y limpio. Suelta de una vez por todas esas preocupaciones que te quitan el sueño por las noches y empieza a disfrutar el descanso sincero, puro y real que solo nuestro Padre Celestial sabe darle a sus hijos cuando confían en Él. Porque el mismo Dios que te llamó con amor promete caminar a tu lado, tomado de la mano de ti en cada paso del camino. Si nos asomamos un momento a través de la ventana de madera de esta cabaña, podemos notar cómo el viento fuerte que soplaba hace un rato ya disminuyó. Las nubes oscuras se van yendo poco a poco. La lluvia se ha calmado por completo y el bosque empieza a mostrar su serenidad y una luz muy bonita entre las ramas de los árboles. El fuego de nuestra chimenea ya cumplió su propósito este día, calentando los pensamientos fríos, dándonos un ambiente de paz y recordándonos que el silencio, que siempre, sin importar qué tan difícil sea el entorno, hay un lugar seguro donde podemos ser escuchados con amor y respeto. Ha sido un camino muy necesario, oportuno y sano para todos los que veníamos caminando y cargando con el peso del cansancio emocional. Es reconfortante dejar que cada palabra ocupe nuestra mente de lo que se habló hoy. Dios nos encontró muy cansados en medio del camino. Nos tomó de la mano, nos trajo a este lugar, nos dio un descanso real a través de su palabra. Sanó dolores ocultos del pasado con su paciencia y nos recordó al oído que ser frágiles y tener límites no es un pecado, sino una parte natural de nuestra hermosa condición humana. La gran enseñanza que nos deja esta cabaña de madera en medio del bosque es comprender que el refugio no se pensó ni se diseñó para que nos quedemos escondidos en él permanentemente, aislados del mundo por el miedo a enfrentar los problemas de afuera. La cabaña es en realidad un lugar de tregua, un campamento de restauración pensado para recuperar la paz mental, para recibir fuerzas nuevas, vienen del Señor. Y entonces sí, volver a salir al camino con una perspectiva totalmente diferente, renovada, limpia, tranquila.
No buscamos este espacio para huir de las responsabilidades de la vida, ni de los compromisos de la familia o del trabajo, sino para recordar con claridad quién es el que camina a nuestro lado en medio de todas estas ocupaciones. Dios no desea que te aísles del mundo por causa de tus preocupaciones o de tu ansiedad. Al contrario, Él te da las fuerzas y te ha abrazado en este rincón secreto para que puedas regresar a tus actividades de todos los días con esa tranquilidad de saber que el mismo Dios que te cuidó dentro de la cabaña sigue estando a tu lado en la calle, en la oficina, en la casa y en cada paso que des en la mañana. El descanso que recibiste aquí no se queda encerrado en estas paredes de madera. Te lo vas a llevar puesto en el corazón como una armadura de paz para los días que vienen. Mientras la tarde sigue cayendo de una forma suave y el silencio del bosque se vuelve más profundo, ha sido un verdadero gusto, un privilegio enorme y una bendición muy, muy grande para mí poder compartir este espacio contigo, platicando con calma, como dos amigos que se quieren, aquí en Cápsulas de Fe. Me siento muy agradecida por la confianza que me brindas al permitirme entrar en tus pensamientos y acompañarte en tu proceso. Quiero pedirte que salgas el día de mañana sin miedos. No te preocupes por el futuro. Que cuides mucho tu salud mental y espiritual, apartando siempre momentos de tranquilidad a solas para ti. Que mantengas tu confianza firme en el cuidado del Señor y que recuerdes en todo momento que tus fuerzas estén por agotarse. Su presencia siempre permanece a tu lado, como una roca que nada ni nadie puede mover. Vamos a dejar que el fuego de la chimenea se vaya apagando despacio, disfrutando de los últimos minutos de este calorcito reconfortante antes de abrir la puerta. Tómate tu tiempo para levantarte, respira profundo una vez más y siente cómo el aire entra con libertad a tus pulmones, recordándote que estás vivo y que hay esperanza. Te mando un abrazo muy fuerte, lleno de cariño y de empatía, deseando de corazón que la paz de nuestro Padre llene por completo tu hogar, que traiga un orden bonito a tus pensamientos en esta noche y que te regale el sueño reparador que tanto has estado necesitando. La puerta de la cabaña está entreabierta, pero recuerda muy bien que el refugio siempre, siempre estará disponible y con la puerta para ti abierta de par en par, cada vez que te sientas cansado y necesites volver a empezar. Muchísimas gracias por haberme acompañado hoy en este nuevo episodio. Soy Paola Ceniceros. Nos vemos con el favor de Dios en el próximo programa. Muchísimas bendiciones y que pases una noche muy tranquila. Hasta pronto.